trabajador sindicalizado permanente de la División Valle México Norte. Aquí en este sentido, abrimos esta plática con pues el logo que se plasmó ahí, que tuvieron a bien un conjunto de compañeros, la coalición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el cual se conforma, pues, de ustedes y de algunos otros compañeros más que por ahí se encuentran, y también agradecerles de antemano su amable presencia y su tiempo por regalarnos este tiempo. Vamos a ver la presentación. Ok. Y bueno, el fundamento legal que nos da esta coalición de trabajadores, vamos a iniciar, vamos a ver de fondo la cláusula 4, pero vamos a dar inicio con un fundamento legal de ley que nos regula, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción C, fracción 16. Dice, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, sindicatos, asociaciones, permítanme, asociaciones profesionales, etcétera. Y bueno, pues muchos tal vez dirán, bueno, pues hacemos bien o hacemos mal en estar en esta plática que vamos a dar. Tendremos alguna represalia, si es legal o es ilegal estar aquí ante esta charla, ante esta plática. Y pues vamos a ver qué nos dice la ley. La coalición de trabajadores de CFE. El concepto de coalición en términos de la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 355 de la Ley Federal de Trabajo, dice que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Es decir, estamos dentro del marco legal. También en su artículo 354 nos dice que la ley reconoce esta libertad de coalición de trabajadores y patrones. Por lo tanto, no tenemos nada que esconder, nada, a ningún asunto ilegal detrás al dar esta plática. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7, nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por las vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Es decir, señores, tenemos esta amplia libertad que nos da la Constitución Política, pues la máxima de nuestro país, que es la libertad de expresión. Dice en su párrafo segundo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límite que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Como ven, no hay una ley que nos prohíba, que nos pueda silenciar. Todo esto es en base a la expresión libre. En su artículo 6, en su párrafo primero, nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizada por el Estado.
Es decir, señores, el que nosotros estemos aquí manifestando alguna idea, no hay ningún objeto o inquisición judicial o administrativa. Solamente que violáramos la moral, la vida privada de alguien o los derechos de un tercero, o provocar algún delito o perturbemos el orden público, por lo que estamos en el legítimo derecho. Un hecho notable en el cual fue con el compañero Jesús Eduardo Montes Solano, donde se emitió una sentencia en contra del SUTER por violencia laboral y discriminación sindical bajo la sentencia número 166/2023. Es decir, fue sancionado por estos actos ilegales en su contra, pero ya se le emitió una sentencia donde se le reconoció que hubo una violencia por parte del SUTER, por lo que será suficiente, yo creo, para continuar con y tengamos este alivio y no tengamos miedo. La ley sanciona también a los que sancionan ilegalmente. Y entremos en materia, compañeros. Hoy lo que nos ocupa va a ser la cláusula 4, materia del contrato. Y nos dice su fracción primera, es materia del trabajo objeto de este contrato, regular las condiciones conforme a las cuales los trabajadores sindicalizados de la CFE prestarán sus labores en las actividades que conforman el objeto de la CFE, que de manera enunciativa son las siguientes, es decir, aquí este límite nos abarca solamente enunciativamente, no nos limita en las actividades que se pueden desarrollar en la materia de trabajo. Los incisos de la ALI, pues son la planeación en los diversos ámbitos de la acción de la CFE, la generación, conducción, transformación, distribución, abastecimiento y venta, comercialización de energía eléctrica. La realización de las actividades que requieren la operación del sistema eléctrico nacional, la prestación del servicio de energía eléctrica, la promoción de la investigación científica y tecnológica nacional en materia de electricidad, el estudio, planeación y diseño y proyecto del desarrollo y la fabricación nacional de equipos y materiales utilizables en el servicio de energía eléctrica, la operación del equipo pesado aéreo y automotriz, los servicios que la CFE preste a terceros con la utilización de recursos humanos, materiales y financieros, la instalación y mantenimiento de cables de fibra óptica, así como de equipo y accesorios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a través de las líneas eléctricas realizadas por la CFE o por personas físicas o jurídicas distintas a esta, en líneas de transmisión, subtransmisión, distribución y propiedad de la CFE. No se podrán subcontratar trabajos con el fin de disminuir o evadir el cumplimiento del contrato colectivo ni la materia de trabajo del mismo, salvo lo dispuesto en la ley. Es decir, señores, estos trabajos son los que nos corresponden a nosotros. Se puede, en su inciso I, en su inciso I, su párrafo segundo dice que no se podrán contratar los trabajos, no se podrán subcontratar, con la salvedad de unos elementos que vienen más adelante. Es decir, la mano de obra le corresponde a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, materia de este contrato, los trabajadores sindicalizados del SUTER. En su fracción segunda dice que la realización de las obras, trabajos y actividades de transporte en la construcción y puesta en servicio que se ejecuten por la CFE se sujetarán a los contratos colectivos de obra determinada, que se celebren de acuerdo con el modelo como referencia se agrega a este contrato, los cuales en su caso se revisarán en los términos de la ley, rigiéndose las condiciones de trabajo por los respectivos tabuladores y los demás pactos establecidos en el referidos contratos para obra determinada, conforme a lo previsto en este párrafo y en la cláusula 42, trabajadores eventuales de construcción y mantenimiento de este contrato, en la que asimismo se regulan los trabajos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones. Nos dice la fracción tercera, cuando para cumplir con su objeto constitucional bajo esquemas de mayor productividad y rentabilidad, así como en aquellos trabajos especializados en los que la CFE requiera la contratación de trabajos, obras
o servicios a través de terceros, deberán observarse las disposiciones de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo, así como del tercero, sexto, séptimo y octavo de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en lo que resulte aplicable. Cuarto, la aplicación de este contrato es de orden general y conforme a sus estipulaciones se resolverá como normal las relaciones laborales respecto de los trabajadores sindicalizados al servicio de la CFE, con excepción de las obras y trabajos mencionados en las fracciones segunda y tercera de esta cláusula, con las salvedades antes indicadas en el presente contrato colectivo, se aplicarán en todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales y en aquellos que se incorporen en lo futuro a la CFE o a sus empresas subsidiarias. Y vamos a ver lo que nos menciona ahí en la fracción segunda de la cláusula 4, que nos manda a la cláusula 42 y dice: trabajadores eventuales de construcción y mantenimiento, fracción primera. Para las obras de construcción que realice la CFE se utilizarán los servicios de personal afiliado al SUTER y la relación se regirá por las condiciones de los contratos colectivos previstos para las obras mismos que se celebran antes de su inicio. El personal técnico especializado al servicio de proveedores, cuya intervención se derive exclusivamente de supervisar la instalación de maquinaria adquirida por la CFE, queda exceptuado de la obligación de afiliarse al SUTER y podrá capacitar a técnicos y trabajadores de la CFE. Es decir, aquí, cuando se van a utilizar algún servicio para una obra determinada, se debe prever un contrato por obra determinada. Y en el caso que necesiten algún proveedor, por ejemplo, no sé, se me ocurre Siemens, que ellos construyen los transformadores de potencia en subestaciones, etcétera, que ellos tienen toda esta tecnología, pues se contratarán por medio de los proveedores, estos proveedores, pero exclusivamente harán la supervisión de la instalación de la maquinaria adquirida por la misma empresa. Estos quedan exceptuados de afiliarse al SUTER, no se pueden afiliar, solamente pueden capacitar a técnicos y los trabajadores de la CFE, porque la materia de trabajo le pertenece al SUTER. Dice en su fracción segunda: los trabajadores eventuales de construcción, de transporte, de construcción y de fabricación quedarán sujetos a las disposiciones de trabajo colectivo de trabajos para obra determinada, que en su caso se celebren con el SUTER sin que les sea aplicable el presente contrato. Es decir, estas personas eventuales que realizan por el lado de construcción, también se normarán por un contrato colectivo, pero no el que tenemos nosotros ahorita actualmente, el que estamos revisando, sino un contrato colectivo de trabajo nada más para esa obra determinada que se va a realizar en cierto momento. Y nos dice la fracción tercera: cuando la CFE lo considere necesario, constituirá con el SUTER comités para el estudio de los criterios, condiciones y modalidades a que deben sujetarse los trabajadores de mantenimiento, así como los de rehabilitación de instalaciones y las actividades de transporte de construcción, tomándose en cuenta al respecto las circunstancias, naturaleza y particularidades que concurran en los mismos y los recursos humanos y elementos de que dispongan, así como la factibilidad económica y operativa de realizarlos en condiciones adecuadas de calidad, costos y oportunidad. Es decir, si necesitan regular alguna parte del contrato colectivo para obra determinada, pues también se pueden constituir algún comité de estudio para regular las condiciones de trabajo. Dice: cuando por las características particulares de tales trabajos se efectúen a través de contratistas o proveedores, podrán celebrar con el SUTER previamente la iniciación de sus actividades los respectivos contratos colectivos de trabajo para obra determinada, de conformidad con el modelo que como referencia se agrega al presente y mismo que en su caso se revisarán en los términos previstos en la ley, rigiéndose las condiciones laborales por los pactos establecidos en los
propios contratos de obra determinada. Los salarios de los correspondientes trabajadores de mantenimiento deberán fijarse con base en el tabulador vigente para la zona, incrementándose con los porcentajes que acuerden las partes para las diversas categorías. Esto es como le mencionaba en el párrafo anterior, cuando necesiten regular o pactar algo, se pueden reunir para estos efectos. Y vamos a ver el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo que nos mencionaba aquí en la cláusula 4. En la cláusula 4, fracción tercera, en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo, como también vamos a analizar el 3, 6, 7 y 8 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Ok, nos dice el 12, queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de la otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación del personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Es decir, comisión no puede contratar a través de un subcontratista. Tiene que ser directamente. 13. Se permite la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de esto, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Dice en su párrafo segundo, los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por el grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10ª de la Ley del Mercado de Valores. El artículo 14 dice que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en un cumplimiento de dicho contrato. Las personas físicas o moral del subcontrate servicios especializados, la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que derive de las relaciones con sus trabajadores. Será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. El artículo 15 nos hace mención, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberá acreditar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, son estas exigencias que le pide de ley cualquier empresa a la comisión, le pide a los subcontratistas o contratistas. Y en la ley de la Comisión Federal, en su artículo 3, nos hace mención de lo siguiente. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente ley. Su reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos, el derecho mercantil y civil, serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objetos de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Nos dice el artículo 6 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma, con apoyo de sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales o mediante la celebración de contratos, convenios,
alianzas o asociaciones, cualquier acto jurídico con personas físicas o morales de los sectores público, privado, social, nacional, internacional, todo ello en términos de lo señalado de esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. El 7, para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de créditos y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Entonces, la comisión sí puede contratar a personas o puede hacer los trabajos a través de sus empresas, dependiendo la necesidad, pero bajo los términos que la ley señala. Bajo esas limitantes es como sí se pueden realizar los contratos, respetando la mano de obra calificada de los trabajadores sindicalizados. Dice, los contratos y en general todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que correspondan. El artículo 8 dice que para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquema que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular conforme a las disposiciones que al efecto emita sus consejos de administración. Bueno, compañeros, pues esto a grosso modo es la cláusula 4, en el cual pues nos señala cuál es la materia del contrato, cuáles son las limitantes que tiene la empresa para contratar o subcontratar o de obra y cuáles son las oportunidades que tenemos frente a ellas. Le agradezco mucho de antemano su atención. La verdad no quisiera quitarle más su tiempo. Hay algo que en base a los primeros artículos que señalé de la Constitución Política, de la Ley Federal de Trabajo, de las coaliciones de trabajadores, pues nos permiten, ¿no? Ampliar nuestro criterio y este criterio lo podemos ampliar a través de la interacción, no solamente de dar una plática y dar la plática o leer una cláusula o una ley, sino discutirla, cuestión que en muchas ocasiones nuestros dirigentes dan un comunicado sobre algún tema de interés colectivo y solamente lo informan, no lo discuten. Esto pues nos da un poco de limitantes, ya que pues interactuar nos permite a todos enriquecernos de conocimiento, lo que pensamos cada uno. Y bueno, por último, para que interactúen ahí, les cede el micrófono el compañero, el licenciado Jesús Eduardo Montesolano, pues les quiero dar las gracias por darme la oportunidad de escucharme, esta apreciable audiencia. También, licenciado, extenderle una felicitación al licenciado en Derecho, maestro fiscal con una especialidad en Derecho Laboral, además de ser contador público, quien, estimado auditor, audiencia, el día de hoy fue ratificada hubo un comunicado, ¿no? De que quedó como candidato a juez de distrito del Tribunal Laboral Federal
de Asuntos Colectivos, el licenciado Jesús Eduardo Montes. La verdad, lo felicito por sus grandes logros que ha tenido hasta este momento, su lucha que tiene actualmente. Y pues sería todo, compañero, les agradezco y adelante, licenciado, para que se discutan algunos términos ahí, dudas o comentarios que tengan para seguir enriqueciendo esta plática. Muchas gracias, estimado amigo y compañero de lucha, licenciado en Derecho también, y bueno, quiero agradecer todo este esfuerzo que te hizo elaborar este material, contextualizarnos sobre el tema de la coalición, la libertad de expresión, la cláusula cuarta, ¿no? Y todo este contenido relacionado con las clases de los contratos de trabajo por obra determinada, su incidencia en la Ley Federal del Trabajo y por supuesto en la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Yo quisiera dar algunos apuntes respecto a la información que se comentó ahorita, y después de eso nos pasamos a darle la palabra. Ahorita está en la fila la compañera Alma y después el compañero Mauricio Jiménez. Pero bueno, es importante, muy importante esta introducción que nos da el compañero Jorge, en el sentido, compañeros, que debemos de perder este temor por reunirnos, por asociarnos, por expresarnos. El compañero Jorge, de forma muy precisa, nos menciona el fundamento constitucional, el fundamento legal sobre el tema de la libre asociación, de la coalición de los trabajadores en defensa de sus intereses, y por supuesto que nadie puede decirnos que nos callemos, ¿no? Hay un precedente muy importante que justo está por entregarnos un escrito firmado el secretario general del SUTERM, del CEN del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar, en el cual, pues derivado de un juicio en el que se le aplicaron los estatutos sindicales a una compañera de esta coalición, a la compañera Inés, por pensar y opinar diferente. Quítenle los derechos sindicales. Entonces, ya quedó resuelto por un juez que este artículo 76, numeral 22, ahora numeral 23 de los nuevos estatutos, pues es inconstitucional. Nadie te puede decir qué pensar y qué decir, ¿sí? Mientras no ataques la moral de la persona, mientras no incites a la violencia o al odio, eso, pues todo el mundo tenemos el derecho de expresarnos y de pensar como mejor nos plazca. Eso es algo que es un gran logro también de esta coalición, de esta lucha que tenemos por democratizar el sindicalismo en la Comisión Federal de Electricidad, por por erradicar estas prácticas tan arcaicas y prosaicas de sindicalismo que te callan, ¿no? Para mantener el control. Entonces, es una muy buena coyuntura con la que inicia el compañero Jorge, lo agradezco. Y por otra parte, me gustaría hacer algunos apuntes sobre el contexto de la cláusula cuarta que estuvimos analizando el día de hoy, porque casualmente esta coalición desde el 2022 estuvo pugnando por su reforma, por reformar la cláusula cuarta, porque inclusive ya con una reforma legal a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, el propio contrato colectivo de trabajo seguía sosteniendo una figura de subcontratismo ilegal. Hay que hacer una pequeña reflexión sobre qué es el outsourcing, un término gabacho gringo, o la subcontratación laboral en términos en castellano o en español. Pues esa es una figura a través de la cual las empresas, el poder económico, el capitalismo, crea para pues tener mayor productividad y sobre todo menores costos que evidentemente inciden directamente
las condiciones laborales de millones de trabajadores en el mundo. El outsourcing o la subcontratación laboral no es un tema exclusivo de México, es un tema que se propagó por el mundo completo y que no tenía otro fin más que pues reducir costos, ¿no? Tener mano de obra barata. Y sobre todo, pues precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Es tan grave lo que pasó con el outsourcing o subcontratación laboral en el mundo y en México, que pues veíamos a mucha gente incluso que tenía condiciones laborales inferiores a las de la propia ley y, y obviamente la subcontratación, ¿qué es? Es este grupo de empresas que llegan a laborarle a otra empresa para realizar sus propias actividades, ¿no? Y digo, no, este no es un tema nuevo para nosotros, sabemos qué es lo que pasa con el contratismo en la Comisión Federal de Electricidad, todavía, a pesar de que inclusive, ya después de tanto patearles la puerta a los charros del SUTERM, diciéndoles, oye, compa, pues esto es ilegal, ¿por qué lo tienes en el contrato colectivo de trabajo? Es hasta el 2020, hasta la última revisión, 2024, 2026, que cambian la cláusula. Y entonces, pues esto tiene mucha lógica, ¿no? Si vivimos en un mundo en el que la clase trabajadora es lo que menos le importa a las empresas, al capitalismo y a los sindicatos blancos o a los líderes charros, pues claro, precaricen todo lo que se pueda al trabajador en beneficio de una élite o de una oligarquía empresarial y sindical. Esa es la realidad. Eso es la esencia de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y el tema del outsourcing. Es importante, compañeros, que entendamos lo siguiente. Nadie más que los trabajadores son a los que realmente les interesa defender sus condiciones laborales. Si vieran cómo estuvo el tema de la reforma al tema del outsourcing, fue brutal. Había un grupo empresarial que pugnaba y hizo lo imposible, compró senadores, compró diputados, diputados, porque fue una reforma a la ley, compró a mucha gente para que la propuesta de ley era eliminar la subcontratación. Ok, ¿necesitas trabajadores? Contrátalos. Tu empresa que necesita trabajadores que estén utilizando o realizando las actividades de tu materia de trabajo. ¿Por qué nace el subcontratismo? Pues porque evidentemente, pongamos un caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, a pesar de tener más de 20 años de sufrir el charrismo sindical de Víctor Fuentes del Villar, en el que se ha mutilado el contrato colectivo de trabajo bienio tras bienio, pues sigue siendo un contrato colectivo de trabajo que tiene condiciones laborales superiores a las de la ley. Entonces, pues contratar a linieros, a compañeros que atiendan los centros de atención a cliente, los centros de atención telefónica, las plantas, toda la cuestión operativa de la empresa, pues representa un costo importante en cuanto a pasivos laborales, ¿no? Entonces, a través de la subcontratación laboral, ¿qué es lo que ocurrió? ¿No? Pues sí, se hacían sus empresitas, no vamos a decir nombres, ¿no? Es un gran negocio para algunos. Y entonces meten a los contratistas a hacer cortes, a poner medidores, a contestar las llamadas, a hacer la cobranza, ¿no? Y pagan facturas enormes a estas empresitas. Y estas empresitas, pues resulta que no tienen un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Tienen a sus trabajadores con contratos individuales, con prestaciones mínimas de ley. Y entonces, pues, imagínense, ¿no? La locura de esta situación. Uno,
estos grupos empresariales están realizando nuestra materia de trabajo que debería ser protegida por la representación sindical para que todas las personas que estuvieran trabajando en la materia de trabajo que establece el contrato colectivo de trabajo CFE-SUTERM, pues esté protegida con el contrato colectivo de trabajo. Y estamos hablando de justicia social, compas. La justicia social es, hay que darle a la gente lo que le corresponde. Y si están trabajando para la CFE, les debe de cubrir un contrato colectivo de trabajo que se llama Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. Pero no, es más fácil pagarle una lana a mi compa que está administrando a los contratistas y yo contratista pagarle una fracción de salario de lo que ganamos los electricistas en la CFE. Ese es un modelo ilegal, por supuesto, y consentido por nuestros representantes sindicales hasta ahora, ¿no? Porque imposible, les estamos diciendo que desde el 2022 les estamos diciendo, oye, ya la ley lo prohíbe. ¿Por qué sigue estando en el contrato colectivo de trabajo? Porque es un negociazo muy grande, porque está beneficiando a una élite. Pero bueno, pues son situaciones que a lo mejor de facto sabemos, de hecho sabemos, pero no tenemos todo este bagaje de información respecto a lo que representa esta clase de prácticas. Entonces, sindicato que no defiende su materia de trabajo, pues no es un sindicato, compas. En pocas palabras. Bien, era prácticamente el apunte que quería hacer yo sobre esta situación y a colación de la normatividad que menciona el compañero Jorge sobre la Ley Federal del Trabajo y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, nos menciona los artículos del 12, 13, 14 y 15, me parece, de la Ley Federal del Trabajo, donde se regula la figura del outsourcing, que no se pudo eliminar porque hubo grupos de poder muy grandes en el país que evitaron que se erradicara. Y entonces medio lo regularon y entonces ustedes saben que para que algo realmente sea efectivo hay que cortarlo de tajo. Y no sucedió. Porque también la clase trabajadora, que somos todos nosotros y todos los otros trabajadores asalariados del país, pues preferimos ver el fútbol a ir a manifestarnos y decir, oye, compa, pues esto es ilegal. Tenemos a millones de trabajadores ganando el mínimo en trabajos que deberían de ser mejor remunerados, ¿no? Como está también el tema de las 40 horas. Y es otro tema, compas. Y bueno, no es cuestión de esta plática, pero a lo que voy es, debemos de despertar de esa modorra de lucha que tenemos y unirnos a las causas justas. El tema del outsourcing lo debimos de haber apoyado, porque al final del día sigue estando vigente. Y creo que, pues a lo mejor me equivoco o a lo mejor me han dicho mal, pero sigue habiendo contratistas que están haciendo nuestra materia de trabajo, compas. Y nadie dice nada. Pero bueno, se debe de limitar a ciertos casos muy específicos la subcontratación de trabajo, ¿no? Cuestiones muy especializadas, cuestiones que no sean parte de lo que aquí ya se enumeró enunciativamente en la cláusula cuarta, todo lo que nos corresponde como trabajadores. Ok, CFE, ¿necesitas más trabajadores? Crea plazas, genera nuevas plazas que estén protegidas con nuestro contrato colectivo de trabajo. Pensemos en grande, compas. Entonces, por otra parte, habla el compa Jorge de la ley de la Comisión Federal de Electricidad y menciona ahí cierta dinámica que, bueno, esto sí va a ser bien importante que analicemos cómo vienen las reformas secundarias que están propuestas sobre el tema de la CFE y Pemex y que analicemos a profundidad la reforma constitucional. Porque en ese sentido, todo esto que nos leyó Jorge ahorita de la ley federal, de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues va a sufrir una metamorfosis. Porque la ley de la Comisión Federal de Electricidad sigue hablando de subsidiarias, de filiales, de asociarse con otras empresas y de ejercer temas de mercantiles y bueno, porque
tenemos esta figura híbrida generada también en otro contexto histórico en el que nos quedamos dormidos aplaudiendo como si hubiéramos estado en una gran obra de teatro a nuestros líderes sindicales que no movieron un dedo por defender la reforma energética de Peña, que nos llevaba al despeñadero, que nos partió en 9 empresas y que estaban listos para liquidarnos. Es esta clase de coyunturas históricas, compas, lo que nos tiene que llevar a reflexionar la forma en la que hemos estado actuando por décadas. Sé por experiencia personal que es muy complicado expresarse. Estamos hablando de una compañera que le quitaron sus derechos sindicales por decir, las Valles queremos ser secciones, ¿no? O a Jesús Montes, que por lo mismo me quitaron los derechos sindicales. Entonces, señores, es más que claro la clase de sindicalismo que tenemos actualmente en el SUTER. Entiendo el temor, pero como lo explicó Jorge en la primera parte de su presentación, ¿qué es una coalición de trabajadores? Pues es la reunión de un grupo de trabajadores o de patrones para defender sus derechos. Si no nos sirve el sindicato que tenemos, pues podemos coaligarnos, y es lo que estamos haciendo actualmente en esta coalición, hacernos fuertes, a lo mejor no con la permanencia todavía de un nuevo sindicato, pero sí como la asociación es un derecho humano, la libre asociación es un derecho humano, como lo explicó Jorge, artículo 123, apartado A, fracción 16. Podemos juntarnos para defendernos, y ese es un derecho humano que nadie nos puede coartar, ni el gobierno, ni la empresa, ni otro sindicato charro. Entonces, claro, es muy importante que hagamos esta difusión de esta información para que sepan que sí hay forma de hacer las cosas, que sí podemos mejorar, que sí apoyamos la causa correcta, como es la coalición de trabajadores de la CFE, que ha tenido una lucha histórica, limpia, pulcra, sin tintes sectarios, como dice Fuentes, y sobre todo sin atacar a nadie. Vamos a lograr muchos cambios. Bueno, yo con esto termino la participación, ya aboné los apuntes sobre el tema, y Alma, tienes el micrófono, y luego va Mauricio, y luego Karen. Adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues yo creo que usted ya lo comentó. Yo me refería en el inciso I, donde dice que no se podrán subcontratar trabajos con el fin de disminuir o evadir el cumplimiento del contrato ni la materia de trabajo del mismo. Yo me refería a esto, me llamó la atención porque, como usted dice, se sigue habiendo contratistas. Aquí hay contratistas para conectar servicios nuevos, hay contratistas para cambiar medidores. Hasta por ahí me enteré que hasta el mismo contratista tiene gente que da de alta los servicios en el sistema y los cambios de medidor. Entonces, ¿hasta dónde estamos tan mal nosotros como trabajadores que lo vemos y no hacemos nada? Porque pues al final de cuentas, ¿cómo es posible que una persona ajena tenga acceso a los sistemas de CFE y que nosotros como trabajadores lo permitamos? Siendo que hay trabajadores temporales que pues, se quedan sin trabajar cuando el favoritismo les da nada más trabajo a unos y otros están sentados, porque no a esa gente que está sentada sin trabajar le contratan o le pagan tiempo extra al que está trabajando, pues para que haga su trabajo si es que está acumulada la actividad. Pero como usted dice, el mismo sindicato lo permite y la empresa lo permite, pues al final de cuentas los contratistas son gente que son prestanombres, y creo que hasta los mismos jefes son los dueños de las empresas que tienen a esa gente dentro de la empresa, y va a ser siempre, pues ahí la corrupción nunca se va a terminar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues únicamente, pues los que ya sabemos qué hacer, tendríamos que unirnos y juntar más gente para poder hacer cambiar eso. Y la manera de que lo tengamos que hacer, pues la única forma yo creo es haciendo la nueva sección, el nuevo sindicato, porque si seguimos aquí con lo mismo, pues somos los mismos que vamos a hablar y los mismos que vamos en una reunión lo vas a decir y nadie te va a apoyar porque todos se quedan callados por miedo. Entonces, si queremos nosotros hacer un cambio y que el contrato colectivo se cumpla como debe de ser, porque es bien claro, simplemente que nosotros no leemos como compañeros, como trabajadores, no leemos,
pues lo único que nos queda es que tengamos el valor mucho de hacer, así como hemos pensado, el nuevo sindicato y empezar a cambiar poco a poco toda esta corrupción que existe en la empresa. Eso es lo que quería comentar, porque pues yo siempre aquí a ver, me dicen, te ven como el patito feo en el trabajo cuando tú lo dices en tu centro de trabajo, pero pues eres tú contra todos. Entonces no puedes hacer nada si la mayoría no te apoya. Eso sería mi comentario, licenciado. Muchas gracias, Almita. Es una realidad que sí, se ha visto desde diferentes partes de la República. Es el mismo sistema, ya lo hemos platicado. Muchas gracias por su participación. Adelante, compa Mauricio. Pues buenas noches y muchas felicidades, Jesús, ahora sí ya estás electo para como aspirante de un juez en lo colectivo. Y eso, pues, muchas felicidades. También a ti, Jorge, gracias por la participación. Muy bien, ¿eh? O sea, y retomar este círculo de lectura que realmente es necesario. Yo quiero partir respecto a la información que prácticamente está al alcance de todos y creo que últimamente pues poco a poco nos estamos empapando. Ahora sí que toda la base se está empapando y esto es una gran revolución. Desgraciadamente todas las violaciones que ha sufrido o que hemos sufrido como trabajadores es precisamente el desconocimiento de la información y se da prácticamente porque también dentro de la misma CFE, hablando del personal de confianza, desconoce mucha información, desconoce precisamente el mismo contrato para poder mandar, y nosotros mismos como sindicalizados, si tú no lo conoces, pues prácticamente estamos desarmados. Entonces, esto ha sido muy bueno, que poco a poco, ahora sí como le mencionaron al grupo desde su inicio, con el nombre de coalición y con todos los fundamentos que ahorita nos comentó Jorge, prácticamente nos da ahora sí que un mayor realce y que se difunda todo esto que se está mencionando. Nada más quiero comentar respecto a la cláusula 4 que ahorita se difundió. Pues sí, la fracción 1 es la más importante, yo creo, para el aspecto de nuestra materia de trabajo, que ahí es donde tenemos que conocer cuál es nuestra materia de trabajo como cefeístas, ¿no? Actualmente, ahorita en el nuevo contrato, pues sí, antes se mencionaba nada más la generación, transmisión, distribución y lo que era el servicio, y hasta ahí. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, dentro del contrato colectivo ya se habla de la conducción. ¿Qué es lo de la conducción? Pues prácticamente la fibra óptica, ¿no? Que es una de las cosas que también se desconocía. Las demás fracciones, pues habla sobre trabajos de obra determinada. En el aspecto, yo les puedo darles, en cuestión de experiencia, yo estuve trabajando en contratos de obra para proyectos hidroeléctricos, y sí se maneja obra determinada, en el cual exactamente existe otro contrato, ¿no? Para obra determinada. Pero al final de cuentas, esta cláusula que menciona materia de trabajo, pues ahí nos ilumina todo lo que debemos de conocer y debemos de entender dentro de nuestro contrato. Y la fracción 1, precisamente, algo muy importante que mencionó la compañera, que el inciso, al final del inciso I, donde no se podrá subcontratar los trabajos con el fin de disminuir o evadir el cumplimiento de este contrato colectivo de trabajo que tenemos. O sea, es por desconocimiento. O sea, si nosotros no sabemos cuál es nuestra materia de trabajo, nos van a seguir llevando al baile. Entonces, yo sí estoy dentro de las cosas que siempre revisemos cuál es nuestra materia de trabajo. Desgraciadamente también hay otro de los puntos, los puestos, los perfiles de puestos, algo mencionó Jesús. O sea, la tecnología ya nos alcanzó, los perfiles siguen siendo los mismos, entonces pues ahí se está aprovechando también una de las partes de las empresas, ¿no? O sea, no tenemos
gente con otros perfiles, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues necesito contratar, y si ven dentro del mismo catálogo el SUTERM, pues no tengo gente capacitada, pues ahí se agarra, ¿no? Entonces, sí, hay que meterle un poquito más a lo de los perfiles de puestos. También yo sé que el perfil de puestos, si se tiene que modificar, pues claro, ahí está el comité mixto de productividad, pero tampoco dejarlo a que ellos hagan y deshagan, ¿no? O sea, si yo voy a hacer otras actividades, pues lógicamente pues tiene que haber una remuneración mayor. O sea, ¿por qué? Porque necesito también hacer cosas más. Entonces creo que nos estamos rezagando también, y esos son los trabajos especiales que menciona también una de las fracciones, creo que es la fracción 3, los trabajos especializados, que por ahí, si no hay mano de obra dentro del SUTERM, pues el contratista, o bueno, más dicho, la CFE necesita mano de obra, y si no los tiene dentro de los perfiles, esos trabajos especializados, pues los subcontratan, pero ahí es donde estamos nosotros perdiendo. O sea, nosotros necesitamos capacitarnos, solicitar esas capacitaciones para poder enfrentarlas. Esa sería mi participación, y pues lógicamente también algo mencionar también lo que dijo Jesús sobre la ley de CFE, precisamente ahorita con la nueva reforma, pues todo se va a tener que modificar, pues habla de las subsidiarias, ahorita pues ya prácticamente desaparecen. Pues ahí vienen muchos cambios que también nosotros debemos estar al tanto, y es lo mejor, ¿no? Estos círculos de estudio que estamos haciendo, pues hace despertar a todos, y hay que empezar a trabajar. Eso debería hacer prácticamente los dirigentes que tienen el sindicato, ¿no? Pues cada vez preparándose, pero ni ellos, desgraciadamente, nada más buscan el puesto, y están supuestamente para defender al trabajador, pero no, o sea, nada más hacen lo que, como viene el agua, así se avientan y los corre, y si la misma empresa tampoco, como les decía, muchos de los que están arriba desconocen, pues y ahí vamos todos en el agua flotando, y al final de cuentas, quién sabe hasta dónde vamos a caer, pero eso es lo que se trata, estos círculos, de que enfrentemos todas las situaciones que vienen, y seguirle para adelante. Pues esa sería mi participación, les agradezco mucho, te agradezco mucho, Jorge, la información que pasaste hoy, y muchas felicidades, Jesús. Muchas gracias, mi compa. Adelante, adelante, Jorge Romero. Gracias, Jesús. Pues nada más complementar, ¿no?, lo que aquí se ha expuesto. En específico, lógicamente, pues relativa a la participación, ¿no?, de todo el gremio. Pues eso pues no es nuevo. Si actualmente la dirigencia lleva tantos años, pues precisamente por eso, ¿no?, por una falta de participación, pero sobre todo, no tanto por miedo, o sea, yo lo analizo más, y creo que es por confort, el confort de pensar que alguien más me va a resolver el problema, ¿no? Que alguien más va a hacer lo que a mí me corresponde hacer en cuanto a mis obligaciones sindicales. Y ese es el punto, no hay una conciencia sindical en la base, ¿no? Porque los dirigentes pues hacen su papel y lo hacen muy bien, ¿no? desde sus intereses. Pero aquí quienes nos hemos quedado cortos hemos sido la base, los trabajadores. Y desgraciadamente esas actitudes también se heredan. Lo vemos prácticamente pues cuando llega personal nuevo, ¿no? Que afortunado desgraciadamente la mayoría son familiares, ¿no? Hijos, hermanos, primos. Pero vaya, si el compañero que lo apoyó para entrar no le da esa formación, no le da ese enfoque, pues lógicamente, ¿no? Es otra oveja más al rebaño.
muchos hacen hincapié en la cuestión de que se trabaja con una política de miedo, ¿no? De sometimiento y la frase bien trillada, que es que si quieres, ¿no? Si no allá afuera hay alguien que quiere entrar. Cuando uno se traga esa frase, pues no hace más que, en primera, no dar su valor como persona, en segunda, como trabajador, y de paso se lleva su dignidad, ¿no? Porque eso también refleja una baja autoestima en pensar que uno, pues vaya, no agradezco mucho pertenecer a esta organización, la oportunidad que se me da de trabajar, pero vaya compañeros, pues todos tenemos talentos y actitudes conocidas, desconocidas, que siempre nos van a hacer salir adelante. Por eso es que yo fundamento mi comentario en que no es tanto el miedo, es más que nada el de no salir de esa zona de confort, porque el estar informado precisa un compromiso. Quien es dueño de un conocimiento tiene ese compromiso y esa responsabilidad de compartirlo, perdón, y más allá de eso, involucrar a las personas, tratar de hacer esa labor y a la vez también no frustrarse porque algunos lo vean como una mala idea o porque no compartan esa misma forma de pensar. Claro que sí hay miedo, ¿no? El temor y sobre todo a personas que pasamos por una situación difícil de trabajo, pero pues uno debe de tener esa conciencia también sindical, no nada más laboral, porque de ahí se desprende todo, de ahí sale toda la cuestión de la apatía, la cuestión del miedo, la cuestión del no saber del mañana, pero al final de cuentas nadie lo conoce, ¿no? La seguridad laboral nadie te la da, ni el gobierno, ni siquiera una empresa, tan sencillo, ¿no? Hoy, aquí estamos hoy y mañana quién sabe. Y puede ser desde que se muere una persona y hasta una extinción como sucedió en el anterior organismo. Entonces, compañeros, esto que está sucediendo aquí, pues yo lo veo muy bueno. Hubo un cambio de conciencias y pues Jesús, has hecho una labor muy grande y pues va rindiendo frutos porque ahorita ya somos más, ¿no? Yo recuerdo las primeras, pues a lo mucho éramos 10, 12, pero aquí estamos, ya somos más, ¿no? Sea para curiosidad o sea también para participar y empezar a involucrarlos, ¿no? Yo en la zona donde estoy, pues prácticamente yo veo compañeros que sí tienen esas ganas de manifestarse, pero se sienten comprometidos porque en algún momento algún representante, algún compañero que está en la comisión, pues hacía manera de que, pues, es que me echó la mano, me ayudó y pues cómo le voy a echar, ¿no? ¿Cómo le voy a tirar? Pues en primera, somos compañeros, no somos enemigos. Y eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente, ¿no? Pues porque ellos mismos también te la compran, que si no estás de acuerdo con ellos, piensas que eres su enemigo y por ende, pues mejor te apartamos, ¿no? O te empiezan a poner etiquetas de grillero. Pero no, a fin de cuentas somos compañeros. Y pues para ellos también necesitamos tener un poco de inteligencia, ¿no? Al momento de manifestarnos, al momento de expresarnos. Porque igual no se trata de atacar e irnos directo a la yugular. Y también hacerlo de una manera inteligente y pues para eso, ¿no? Es el conocimiento indispensable. Pero para ello pues se requiere un compromiso y un involucramiento, ¿no? Y bueno, pues esa es la participación de mi parte y pues agradezco mucho, de verdad, grupo, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi compa. Siempre un gusto escucharlo. Toda la razón. Yo creo que sí, aparte de la apatía, de este temor, claro, y de esta política sindical del trabajo se defiende con trabajo, ¿no? Vemos lo que pasó a nuestros compas de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que pues de nada les bastó defender su trabajo con trabajo. Hay veces que la lucha política es inherente a la clase trabajadora. Nadie más que nosotros, repito. Y estas palabras, miren, las leí en la iniciativa de reforma de
de la Ley Federal del Trabajo que se publicó en el 2019, el 1 de mayo del 2019. Esta reforma tenía como principal objetivo, compas, empoderar a los trabajadores, porque se entendió mundialmente, y particularmente en México, que vivíamos bajo un sistema de sindicalismo charro, al que no le interesan los trabajadores, que solamente les interesa estar en el poder y enriquecerse, punto. Es por eso que se generó este nuevo contexto de justicia laboral. Y ya está en nosotros el cambio, ya sea a través de, de las herramientas democráticas, de las consultas, de las elecciones, de un sindicato, de la constitución de un nuevo sindicato, para cambiar nosotros nuestra propia realidad. Pero es más fácil, y esto lo hemos visto, que es más fácil disfrutar la remuneración inmediata, robando, siendo corrupto, y entonces estas conductas las solapa el charro sindical porque para él es muy importante que la gente no entienda que colectivamente pudiéramos mejorar mucho más, y no para uno, para dos, sino para todos y para las generaciones que vienen atrás. Los derechos colectivos prevalecen. Los privilegios se acaban, compas. Eso es una premisa lógica. Por eso nos mantienen divididos y confrontados. No les interesa ni a la empresa, ni al sindicato charro, ni al gobierno que haya un grupo de compas con conocimiento, organizados y movilizados. Por eso tienen al charro sindical y lo protegen y le soban el lomo, porque es quien ha podrido nuestra conciencia colectiva y nuestro espíritu de lucha. Pero bueno, compas, vamos por todas las canicas. Adelante, compa Luis ¿Qué Maldonado. tal? Buenas noches a todos, Jesús. Jorge, felicidades, qué buena exposición. Soy breve. Yo tengo una duda, Jesús, Jorge. Ustedes que tienen un poquito más de, pues lógico, se dedican al derecho y todo esto. Han mencionado que dentro del contrato colectivo hay cosas ilegales. Por ejemplo, nosotros como coalición podríamos hacer algo al respecto, o sea, meter una demanda y decir, ¿sabes qué? Nosotros como coalición no estamos de acuerdo con esto porque está fuera de la ley y que se revise y se analice. Pienso que ese sería un punto muy a favor de nosotros para que toda la base volteara a ver y dijera, ah, caray, ¿estos qué están haciendo? Así como lo hiciste tú, perdón, con les aboliste esta parte de los estatutos, acá en mi zona, por ahí lo publiqué en el WhatsApp, ya sabes, y todos me empezaron a preguntar, oye, güey, ¿cómo que tumbaron un estatuto? Sí, a huevo, porque es ilegal. Oye, ¿y quiénes son? Y entonces la gente empieza a interesarse. Mi pregunta va dirigida a ustedes dos, Jorge, Jesús, como coalición podríamos hacer algo. Nada más, es mi participación breve y felicidades, gracias. Muchas gracias, compa. Y les voy a platicar esta anécdota antes de pasarle la palabra al compa Jorge. Porque sí, esta coalición ya ha peleado en tribunales contra estas situaciones del contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Particularmente peleamos la falta de consulta de la negociación colectiva del 2022 y bueno, por una cuestión técnica de implementación de la reforma nos dieron palo, pero hubo un razonamiento muy, muy importante de la juez que resolvió este asunto, porque sí, claro, la fuerza colectiva siempre tiene una connotación de importancia muy relevante, muy relevante, pero el contrato colectivo de trabajo lo puede demandar una sola persona. Una cláusula, ¿no? Una cláusula ilegal, por ejemplo. Lo del outsourcing, por ejemplo. Sería como entrar en muchos términos técnicos, legales, compa, pero la respuesta es sí se puede y sí se puede hacer en coalición. Pero hay que darle la formalidad que ocupa este tema para poder ir a tribunales como una coalición. Y sobre todo, lo idóneo sería que si se reformara ilegalmente el contrato colectivo de trabajo, como lo han hecho,
¿no? Como a algunos compas con los que ya he platicado el tema de la compensación por fidelidad, que es ilegal, porque baja nuestras condiciones laborales, incluso abajo de la Ley Federal del Trabajo, compas. Eso yo creo que tiene todo el futuro para prosperar. Pero, compas, la respuesta corta es sí, compa. Y ya te dije que en coalición sí, pero tienen que cumplirse ciertos requisitos e incluso individualmente. Le voy a dar la palabra al compa Jorge porque también lo mencionaste y creo que quería aportar algo al respecto. Y después de ahí nos vamos con el compa Alejandro que había levantado la mano. Adelante, Jorge. Sí, en este caso, igual, para ser breve, y ser puntual en conforme al tema y no desviarnos, vamos a continuar con estos círculos de estudios, pero bueno, la respuesta es sí. Uno de este ejemplo, por ejemplo, del contrato colectivo no se respeta la antigüedad. Tal vez trabajaste y nunca dejaste de trabajar los 60 días que menciona el contrato colectivo y lo puedes demandar individualmente porque están faltando el contrato. O como pueden ser algunas otras cosas, ya sea de manera, esa sería una individual, ¿verdad? Ya de manera colectiva, pues sería alguna prestación colectiva que tuvieran, pero sí es demandable cualquiera. Adelante, Alejandro, y luego va el compa Luis Ortiz de Chihuahua. Gracias, Jesús. Como todos, hoy es el momento, es felicitarte por el gran logro que tuviste y paso directamente al punto. Bueno, la clausura 4 de materia de trabajo también abre algo que nosotros a veces no hemos querido porque pensamos que el contrato o que el SUTER pertenece únicamente a Comisión Federal de Electricidad. Se ha abierto a muchas empresas particulares, como por ejemplo yo tengo dos aquí en la zona que tienen el mismo contrato de nosotros, exclusivamente nada más con una cláusula adicionada que es la de utilidades. Ellos tienen todo nuestro contrato más utilidades y están representados por el SUTER y están dentro de lo que es generación y tenemos dos plantas generadoras que son particulares y que son materia también de este contrato y que te digo que lo estamos viendo únicamente en mi caso, podría decirles como SUTER, como sindicato, pues esta cláusula 4 abre a que todas las empresas que tienen la materia de generación, transmisión, energía eléctrica, pues estén dentro de este mismo contrato. Si, no sé, pudieran aunar un poquito más ustedes o bajo qué, porque fue un tema muy controversial en las elecciones. Se hizo lo de la planilla y posterior a eso, pues bueno, todo el mundo pensamos que las empresas particulares no participaban y el SUTER las dejó fuera. Hay muchísimas empresas particulares, nosotros generamos nada más dicen que queremos que se genere el 60% por parte de comisión, ¿no? Pero el otro 40% son plantas generadoras. Ya sabemos que otras más las tiene por ahí Luz y Fuerza. Pero sí es la cláusula 4 abre a toda esta parte la gama tan enorme de empresas que pues bueno, lo más importante es que estén gozando todos los derechos que nosotros tenemos como trabajadores y que nosotros como organización o como lo que estamos pretendiendo hacer, defendamos esos derechos. Y pues bueno, me quedo ahí al pendiente, cierro mi micrófono y a ver si ustedes me pueden comentar algo. Claro, compa, muchas gracias. A ver, tenemos que partir del hecho de lo que representó la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Que únicamente vino a regularizar lo que de facto ya se hacía de forma inconstitucional. Los productores independientes, los autoabastecimientos, todas estas empresas generadoras, como bien lo comentas, que funcionaban con toda la ilegalidad en México, protegidos por el gobierno. Entonces, claro, la materia de trabajo es muy clara, ¿no? En nuestro contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, hay que ver que a partir del 2013 se abrió esta brecha para legalizar todas estas cuestiones que eran inconstitucionales y que nos arrebataron la materia de trabajo inconstitucionalmente, compas, ¿no? Con la
con el permiso del SUTERM, por supuesto. Esto no sucedió sin que esta gente se enterara. Claro que sabían lo que estaba pasando, aun cuando estaban comiéndose nuestra materia de trabajo inconstitucionalmente antes de la reforma del 2013, pues el SUTERM se quedó calladito. Por eso aplaudió mucho la reforma de Peña Nieto, porque dijeron, uff, ya nos protege, que la Constitución dice que ahora sí se puede, ¿no, compas? Pero este cotorreo ya tenía, pues por lo menos 10 años. Entonces, sí, pues hay muchas empresas que se dedican a generar, por ejemplo, ¿no? Y que no tienen un contrato colectivo. Yo sí he tenido conocimiento que algunas plantas que manejaba Iberdrola las manejaba el SUTERM, con un contrato de trabajo, con un contrato colectivo de trabajo parecido al de nosotros, pero no era el mismo. Acuérdense, si son patrones distintos, entonces, pues cada uno puede tener su contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, hay que distinguir la clase de contratos colectivos de trabajo. Hay diferentes contratos colectivos de trabajo en los que, si por ejemplo son contratos ley, aplica igual para todos, aunque sean empresas diferentes, ¿no? En este caso, pues se manejó, por eso es que se manejan contratos parecidos, pero pues no iguales, ¿no? Ahora vemos que hay otras empresas que incluso administra el SUTERM, que pues no tiene nada que ver con la electricidad, ¿no? Como el agua y drenaje y a lo mejor MAVE, pues sí, pues son electrónicos, pero pues nada que ver con la cadena de valor de la generación de electricidad. Y sí pueden variar nuestros contratos. Entonces, pues me parece que ahí más o menos respondo tu pregunta o tu duda, compa. Y compa Luis Ortiz, si quieres ya cerramos con Luis Ortiz, ya son 9:16, nos extendimos un poquito más, ya no hay más manitas levantadas. Adelante, compa. Tengan todos ustedes y sin duda, pues también darte las felicitaciones al respecto de lo que hoy como noticia se dio de esos logros o esos avances que tienes en lo individual. La materia de trabajo, prácticamente de la importancia que estamos haciendo un comercial, pues ahora sí a las coaliciones, pues conlleva más allá hacia la lucha, no solo es contra el SUTERM, contra la misma comisión, no, básicamente estás hablando de una laguna que todavía existe en la misma Ley Federal del Trabajo, donde se permite esta subcontratación y al fin del día, pues genera esos intereses personales, ¿no? Por los que no se ha erradicado de la posibilidad de no tener contratismo, por ejemplo, o crecer en las obligaciones patronales, pues con más contratación. Ese sería un tema que se tendría que abordar pues en lo colectivo, en toda la sociedad laboral, ¿verdad? Porque, pues, bien lo mencionas, es algo que está en la Ley Federal del Trabajo como autorizado y nada más se plantea aquí en un contrato colectivo en el que se simula, pues, evitar ese tipo de situaciones. Un tema yo creo que no le hemos dado importancia, pues es el inciso que habla precisamente de la fibra óptica. Es una fibra óptica que usa el logo de la Comisión Federal de Electricidad, tiene materia de trabajo de carácter incluso hasta social, pero sin en cambio, pues como tal, pues sí ha habido de la construcción de transmisión o de otros departamentos, pero en sí no ha crecido como materia de trabajo o no se ha fortalecido por, por cuáles aspectos son que no se involucran para lo que comenta la compañera de Torreón, ¿no? O sea, muchas veces pues igual estamos divididos por perfiles de trabajos o departamentos, más sin en cambio pues esas materias de trabajo, esa actualización de la tecnología, ¿cómo la podemos implementar? Que se meta dentro del crecimiento de cada una de las departamentos que existen, ¿verdad? En este caso, el departamento eléctrico, pues siendo un brazo de transmisión, pues sin duda tiene un poquito más de ese crecimiento, pero también tiene una limitante de lo que viene siendo la materia de trabajo.
en cosas más sencillas como la repartición de recibos y otras cosas que se han perdido en lo colectivo. Entonces, pues por eso la importancia, ahora sí que como dejándolo como un anuncio, ¿no? Pues las coaliciones, que es con lo que se empezaba la plática, la importancia de que la sociedad laboral pues se una precisamente para que demande, ¿verdad? Porque esto no es ajeno nada más de la cláusula 4 del contrato colectivo de la comisión. Es ajeno a toda, bueno, afecta a toda la sociedad trabajadora en la que se permita de esas empresas para, para enriquecer pues a un grupo de personas, ¿no? Y de ahí pues vienen otros desperfectos que a lo mejor no tienen caso, digo, pero de los retrocesos que se hacen como la lucha de los 10 días de las vacaciones, pues hay el pensamiento, ¿no? De vender una lucha o un beneficio por el incremento de días de vacaciones y habrá quien que piensa en el beneficio inmediato, ¿no? Que sería el recuperar el pago por esos 10 días. Entonces se quedan atrás o se sigue haciendo un retroceso en el pensamiento pues de la sociedad a todos esos logros colectivos que se hacen. Gracias. Muchas gracias, compa. Pues sí, la coalición es una figura colectiva con personalidad ya incluso reconocida ante las autoridades judiciales, pero nunca va a tener todo el matiz y la fuerza estructural y administrativa de una organización sindical. Eso me queda claro que partamos de las definiciones, ¿no? La coalición es la reunión temporal de los trabajadores para defender un punto muy específico. No puedes tener una coalición para defender todo, ¿no? Ni atemporal, porque esa es la función de un sindicato. Hay que distinguir ese tema. Por eso digo, hay que precisar muy bien cada matiz de cada figura para saber qué vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, lo que mencionaba Luis, mi compita de Guanajuato. Podemos demandar el contrato colectivo de trabajo si se implementa una cláusula contraria a nuestros derechos laborales. Sí. Nos podemos constituir como coalición para ese punto particular. ¿Sí me explico? Para demandar la negociación colectiva y el artículo tal del contrato colectivo de trabajo. Bien, compas, vamos a dar estas últimas dos participaciones de Mauricio y Héctor, pero por favor ya breves y con esto terminamos. Adelante, Mauricio. Sí, nada más como conclusión de esta cláusula que nos tomamos. Hay que ver cuáles serían las propuestas, ¿no? Para que no sea nada más como un círculo, también hay que ver la propuesta. Yo creo que la primera es hacer concientización en todo el personal. No sé si podemos hacer algo para empezar a hacer conciencia de esta cláusula de la materia de trabajo, que sepan realmente de dónde, no de dónde viene, sino que sepan cuál es su materia de trabajo, ¿sí? Para que de ahí se desprendan los perfiles de puesto. La Pues otra, podemos comenzar por compartir el círculo de estudio que vamos a publicar en las redes sociales, compa, en el canal de YouTube, en la página de Facebook. Yo creo que es un buen inicio para que todo lo que platicamos ahorita no quede en 38, 40 personas que fueron las que más estuvimos conectadas. Y yo creo que es un buen primer ejercicio, compa. bueno, Adelante, Héctor. concientización, y la otra pues, sería las demandas colectivas, ¿no? Eso sería todo. Héctor, adelante. Sí, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Parte claro. Bueno, pues se oye bonito todas las propuestas que dijeron, todos los comentarios, pero yo voy más a la lucha frontal, de frente, de que debemos ya dejar de pensar que si una coalición, que si una asociación, hay que pensar más en grande, hay que ser más ambiciosos con el proyecto que tenemos, porque así como estamos,
como dijo Jesús Montes, por cierto, felicidades por tu nombramiento. Pero sí es necesario pues ya dar el paso definitivo. Hay que hacer la nueva organización sindical, darle para adelante a eso lo más pronto posible, porque de otra manera siempre vamos a estar en las mismas. Es bonito el círculo de estudios, sí es importante. Empezamos por eso. Hay que difundirlo, compañeros, los que estamos conectados y los que se conectaron también hay que avisarles que hay que difundir estas primera círculo de estudios para que más personas ingresen en la próxima. Pero sí es muy necesario, la verdad, dar el paso definitivo. Porque si estamos aquí, que si sí, que si no, digo sí, como en todo, ¿no? Los cambios generan temores, pero si no damos el paso, nunca vamos a salir de esa zona de confort y de miedo. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, entonces con esto concluimos, compas. Jorge, muchas gracias por tu aportación, por esta presentación que nos hiciste, que nos diste. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sus felicitaciones. Es de verdad hoy un día muy importante para mí y para la coalición también, porque pues hemos caminado de la mano, luchando hombro a hombro. Creo que tenemos una base muy sólida de lucha obrera, de clase trabajadora, y que conocemos perfectamente todos estos elementos que hicieron necesario una reforma laboral que se publicó el 1 de mayo del 2019, porque de antemano se sabía que el sistema laboral y sindical existente en México estaba totalmente corrompido, que está totalmente podrido con estas figuras de charrismo sindical decadentes y prehistóricas. Entonces, compas, pues sí es un muy buen momento para difundir esta información, para que se nos abran los ojos, que entendamos dónde estamos parados, qué es lo que está ocurriendo. Una persona consciente es capaz de generar un cambio. Si ni siquiera sabes qué es lo que está ocurriendo, no lo comprendes, jamás vas a poder entablar absolutamente o articular alguna acción para cambiar las cosas. En ese sentido, compañeros y amigos, creo que todos tenemos la visión clara, el objetivo de a través de dónde podremos conseguir el cambio. ¿Hay coaliciones? ¿Habrá nuevas organizaciones? Sí, ese es el camino hacia adelante. Sabemos que la organización a la que todavía pertenecemos, pues no va a cambiar, señores, y le vamos a invertir lo que nos resta de vida laboral y no vamos a ver un cambio, ¿sí? Pero bueno, esa es una perspectiva personal, una apreciación personal. Gracias por acompañarnos esta noche. Les mando un fuerte abrazo y ni un paso atrás, compas. Ni un paso atrás, que tengan buenas noches. Saludos desde el norte. Buenas noches a todos, que descansen. Hasta luego, Adiós. buenas noches. Saludos, compañeros. Hasta luego, compas. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches a todos, excelente. Todo bien. Buenas noches, que descansen. Pavel, saludos. Saludos, amigo. Cuídate mucho. Felicidades, Jesús. Gracias, mi compa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lee. Buenas noches. Felicidades. Hasta luego.